Los descensos existen en casi todas las ligas de fútbol del mundo, pero en ningún lado se viven como lo hacen en Argentina. Porque acá el fútbol se siente como la vida o la muerte, y con esa pasión se viven los descensos como una tragedia, a tal punto de que algunos descensos como el de River o el de Independiente ya son considerados hechos históricos del país que sobrepasa al mundo del fútbol. Por esa forma de vivirlo es que las reglas y las formas de descender cambiaron constantemente a lo largo del tiempo, algunas veces para tratar de mejorar el sistema y otras tantas para tratar de salvar y favorecer a ciertos equipos que, de no ser por alguna mano negra y ayuda desde un escritorio, hoy tendrían más de una mancha en su historial. Y para empezar a hablar de equipos salvados del descenso, hay que remontarnos al año 1949, donde se da el primer cimbronazo, porque ese año el que peleaba el descenso era Boca Juniors. A ver, hay una cierta creencia popular de que a Boca lo salvaron del descenso ese año, y no fue tan así, pero casi. Porque en 1949 Boca llegaba a la última fecha con Lanús y si no ganaba descendía. Y esto para los dirigentes del fútbol era una tragedia a tal punto que semanas antes del final ya tenían decidido que si Boca o Huracán, que en ese momento era considerado tan grande como los otros 5, llegaban a descender, se iban a anular los descensos. Y esto no es algo que inventé yo, no. Esto era tapa de todos los diarios de aquella época. Era una decisión tomada. Igualmente hay que decir que no hizo falta porque Boca ganó 5-1 su partido con el Granate y todo esto quedó en una anécdota. Aunque es verdad que los jugadores se jugaron con la tranquilidad de saber que pasara lo que pasara, iban a seguir en primera. Pero así todo hay que decir que Boca se ganó su puesto lícito, así que acá no salvaron a Boca. Entonces, ¿qué fue esto del video? ¿Toda una estafa? No, porque esto no termina acá. ¿Se acuerdan que les dije que en esa época Huracán era tan importante como cualquiera de los otros grandes? Bueno, Huracán jugó un desempate con Lanús para ver quién perdía la categoría, donde Granate fue perjudicado groseramente. Se jugaron 4 partidos de desempate porque aún con todo a favor, Huracán no podía sacarle ventaja a Lanús. En el tercer partido, los jugadores de Huracán decidieron abandonar el campo de juego antes de terminar el partido, disconforme con alguna decisión arbitral. Unos caraduras totales porque la verdad que los venían favoreciendo fuerte. Y para esa época el reglamento era claro: si un equipo abandonaba el partido, lo perdía automáticamente. En este caso el resultado era claro: darle la victoria a Lanús y por consecuente el descenso del globo. Pero los dirigentes se hicieron como que acá no pasó nada y decidieron que se juegue otro partido de desempate. En este cuarto y último partido iban empatados 2-2 y los jugadores de Lanús fueron los que esta vez decidieron irse al terreno de juego después de que les anularan un gol totalmente válidos, e indignados por toda la sumatoria de los 4 partidos de desempate y todos los errores arbitrales que sufrieron en su contra. Pero acá, a diferencia del partido anterior, los dirigentes se acordaron del reglamento, por lo que le dieron el partido ganado a Huracán y condenaron al Granate al descenso. Fue esta experiencia con Boca y Huracán que casi se van al descenso lo que llevó a los dirigentes a inventar los promedios, un sistema que en los papeles dice que busca justicia, pero que en realidad está claramente hecho para favorecer a los grandes y evitar que estos descendieran. Pero bueno, hay que decir que Boca y Huracán no fueron los únicos mimados, porque si seguimos con el tiempo, en 1963 el que salvaron de irse a la B fue a Estudiantes de La Plata, y literal lo salvaron. Acá sí que lo rescataron de la B porque el pincha descendió ese año. Pero como solamente había 14 equipos en primera ese año, en AFA decidieron anular ese descenso y empezar a sumar más equipos de cara a los siguientes torneos. Así que con esto lograron salvar a Estudiantes de La Plata. Bajo ese criterio, del 63 al 65 no hubo descensos y sí ascensos para sumar más equipos. Y los que también se salvaron por esta decisión fueron Newell's, que debía ascender el 64, y Chacarita en el 65. En el 66, ya con 20 equipos, volvieron a poner los descensos por promedio y al que le tocaba irse de primera era Colón. Pero unas fechas antes de que finalice el torneo, por presión de los dirigentes del Sabalero y obviamente por mucha plata proveniente de Santa Fe para la AFA, el comité del torneo decidió ese año también anular los descensos a falta de una fecha para el final, y así también Colón se suma a los equipos salvados de descender. En 1972, como se jugaban 2 torneos, nacional y metropolitanos, seguramente a un hippie pasado de sustancia se le ocurrió la siguiente forma de hacer descender a alguien. Escuchen, Se decidió que los últimos 6 del metropolitano jugaran un torneo final entre ellos para decidir quién descendía, y en este torneo de reclasificatoria se sumaban
todos los puntos de ese mini torneo, más los puntos que sacaron en el Metropolitano, y los últimos dos de toda esa sumatoria descendían. Una cosa rarísima, pero que condenó a la B, a Lanús y a Banfield en ese año, y que en 1973 se hizo lo mismo y le tocaba descender a All Boys y a Ferro Carril Oeste. Pero los dirigentes de la AFA no le terminaba de convencer de este sistema tan rebuscado de descenso, así que ¿qué hicieron? Bueno, anuló los dos descensos y terminó con este sistema, salvando obviamente al Albo y a Ferro. A partir de ahí, los siguientes años se volvió al sistema tradicional y descendía el último de la tabla anual. Pero en 1981 San Lorenzo se convirtió en el primer grande en descender, y esto, además de ser un bombazo, cambió todo y va a ser también determinante para lo que pasó inmediatamente después. Porque claro, después del descenso de San Lorenzo se empezó a pensar en reinstalar los promedios para proteger a los grandes, y para colmo en 1982 Racing quedó solamente a 2 puntos del descenso, y esta fue la gota que rebalsó el vaso y que terminó por convencer a los dirigentes de volver a poner los promedios para evitar que los grandes desciendan. Pero no contaban con que en 1983 Racing vuelve a hacer una pésima campaña, y sumado también a que la desastrosa campaña de 1982 era condenado a irse a la B. A medida que el torneo iba avanzando, varios dirigentes pensaron seriamente en cambiar el modo de descenso y que desciendan los últimos dos del torneo para poder salvar a Racing. Pero había un problema, más que un problema, un problemón. Y es que River en ese momento también estaba haciendo una de las peores campañas de su historia y estando anteúltimo. Si cambiaban el formato de descenso de promedio a que desciendan los últimos dos de la tabla, el que se iba era el Millonario. La cuestión era tan dramática que incluso hubo diputados nacionales presentando proyectos de ley para anular los descensos. Pero, ¿te acordás que te dije que lo de San Lorenzo iba a traer cola? Bueno, y es que como ya habían dejado que San Lorenzo descendiera sin imponer resistencia, no solamente los hinchas del Cuervo, sino todos los hinchas de los demás equipos que no eran ni de Racing ni de River, se opusieron a la quita de descensos. Con lo cual los dirigentes quedaron entre la espada y la pared y se vieron forzados a elegir qué hacer. O salvaban a Racing o salvaban a River. Y ahí al que cocinaron fue a la academia. Igualmente también acá hay que derribar otro mito. Se dice que se inventaron los promedios para salvar a River, justamente basándose en esto, que sin los promedios el que se iba era el Millonario. Pero acá también tengo que ser justo. Los promedios los pusieron a principio del torneo, cuando nadie podía imaginarse ni por asomo que River fuera a hacer un torneo tan pero tan malo. No es que cambiaron las reglas en el medio para favorecerlo. Y si bien técnicamente se pensó en cambiarlas para salvar a Racing y no se hizo para no perjudicar a River, la realidad es que no se modificó ninguna regla para salvar a River. Solamente se decidió seguir con lo establecido. Así que en esta, los que dicen que salvaron a River del descenso, tengo que decirles que no. Que River nunca fue salvado de descender. ¿O sí? Porque en realidad, amigos, les mentí. Y para empezar a hablar de equipos salvados del descenso, no hay que ir a 1949, sino hay que remontarnos al año 1912, en pleno inicio del amateurismo, momento que había muchas ligas y problemas de organización. La cuestión es que en ese torneo, que arrancaron 10 equipos y donde 4 dejaron de participar en el medio, que terminó con la consagración de Quilmes como campeón, el que descendía ese año por haber salido último era River Plate. Pero parecía lo que pasó en el 63 con Estudiantes. Los dirigentes decidieron anular el descenso de River por falta de equipos. Así que sí, señoras y señores, de no ser por una decisión de escritorio, River hoy sería el primer grande del fútbol argentino con 2 descensos en su historia. Pero bueno, esta historia de los equipos salvados no termina acá, porque hace pocos años, con la excusa de la pandemia de por medio, en el 2020 debían descender 3 equipos de primera, pero la AFA decidió suspender los descensos a mitad de torneo, medida que benefició a Central Córdoba, Patronato y Gimnasia Esgrima La Plata, en ese momento dirigido por el mítico Diego Armando Maradona. Y no solo esto, sino que al año siguiente también debían descender 3 equipos, pero con la misma excusa volvieron a anular los descensos, beneficiando esta vez a Sarmiento, Godoy Cruz y nuevamente a Patronato, el equipo más beneficiado, siendo salvado 2 veces de manera consecutiva, pero al pedo, porque al año siguiente volvieron los descensos y esta vez sí se despidió de primera. Pero bueno, amigos y amigas, esta es la historia de este video, los equipos que fueron salvados de irse a la B Nacional, al menos otra vez más en su historia. Espero que les haya gustado el video, cuéntenme en los comentarios qué les parece, si deberíamos sumar estos descensos o no a estos equipos, pero lo cierto es que este video termina acá. Como siempre les pido, dejen el like, suscríbanse al canal y activen la campanita
nos vemos en el siguiente video.